palabra escuchada por la sociedad. Cada vez que se pronunciaba el Comité Nacional del Radicalismo, el país hacía silencio y escuchaba la voz del partido. Y más allá de que después esa misma sociedad nos votara o no nos votara, y generalmente no nos votara, adoptaron actitud de otro tipo, el radicalismo tenía el peso moral, político, ideológico y programático lo suficientemente importante como para que la sociedad le prestara atención. Hoy el problema del radicalismo es que la sociedad no le presta atención. Y no le presta atención por varios factores que se han ido acumulando. Desde ya, el fracaso del gobierno de la Alianza, cuya titularidad necesitábamos para la gente nosotros, porque el presidente provenía de las filas del radicalismo, independientemente de que compartíamos la responsabilidad con otro partido. Es uno de los factores que más influyó para esa degradación del radicalismo. Pero además se sumaron otros elementos. Uno de ellos es el internismo permanente, no la interna, no el funcionamiento natural de un partido que por definición es horizontal y democrático, sino el hecho de que los procesos internos no tenían una guía de tipo ideológico y entonces se transformaban en incomprensibles para la militancia y sobre todo para la sociedad. Otro factor es que fuimos, a medida que nos íbamos achicando, apelando a políticas de supervivencia. Y digo en plural, apelando a políticas de supervivencia porque me incluyo. Porque si no me incluyera, no tendría derecho a hacer estas reflexiones frente a ustedes. Porque sería, en vez de ejercitar autocrítica, hacer la crítica del otro. Y yo, como parte integrante de la Unión Cívica Radical, influyo en esa crítica. Es natural que alguien que se siente en un naufragio trate de aferrarse desesperadamente a cualquier cosa que lo mantenga a flote. Es una reacción humana instintiva, pero no puede formar parte de la lógica de la toma de decisiones en un partido. El radicalismo fue dibujándose no porque hizo una alianza electoral equivocada. El radicalismo se fue dibujando porque creyó que en esas alianzas electorales iba a encontrar la identidad que nosotros hemos perdido. Y la identidad nunca se encuentra afuera, se compra afuera o se alquila afuera, se tiene o no se tiene. ¿Y por qué fuimos perdiendo nuestra identidad política? Porque después del fracaso del gobierno de la Alianza, no pudimos retomar el camino del debate político en la Unión Cívica Radical. Entre otras cosas, el fracaso fue porque faltaba debate. Debate del partido, que no le supo poner a ese gobierno los límites ideológicos
que deberíamos haberle puesto. Pero después tampoco recogimos en experiencia la necesidad de ponernos a discutir de política. Y donde no hay debate político no hay política. Y por eso nos hemos venido moviendo como un barco errante, sin rumbo y sin capitán. Y por eso sentimos a veces la sensación del naufragio, porque como no tenemos un puerto de llegada, vamos transitando por el océano en el medio de las tormentas, con la sensación de que no estamos preparados para conducir esa realidad, y entonces andamos a los manotazos. En algún sentido, este grupo político ha intentado a lo largo de estos años evitar estos comportamientos. Esa es la razón por la cual en el 2003 tomamos la decisión de defender los trapos, aunque fuera a costa de un resultado electoral que pudiera dañar nuestra carrera política. Porque desde ese momento visualizábamos que había que empezar el camino del proceso de recuperación del radicalismo. ¿O ustedes se creen que nosotros éramos tan ingenuos de suponer que participar de esta elección nos iba a llevar a la gloria? O siquiera a un resultado electoral relativamente digno. Teníamos perfectamente claro cuál era el estado de ánimo de la sociedad argentina, no solamente respecto al radicalismo en particular, sino a la política en general. Y nosotros, en esa campaña, y siempre y ahora, además de ser radicales, tenemos una profunda vocación democrática y por eso defendemos el sistema político por encima de cualquier otra circunstancia. Nosotros no hicimos campaña en el 2003, como la hicieron la mayoría de los candidatos, desde un discurso de la antipolítica. Nosotros salimos a hacer campaña, a defender la democracia política cuando la gente en la calle gritaba que se vayan todos. Desde ese lugar empezamos a reconstruir un camino. Y después intentamos siempre y de todas maneras que el radicalismo retomara el ejercicio de debatir, de discutir, de tomar posiciones. Haciendo un salto muy rápido para no hacerlo muy largo. Ustedes recordarán, porque tuvo bastante repercusión, no solo en el partido, sino mediática. El año pasado, cuando se hizo la Convención Nacional del Radicalismo, fuimos a esa convención a fijar la posición, pero sobre todo ahí, a tratar de que nos entendiera que era necesario cambiar el rumbo y los modos en los que venía haciendo política el partido. Les dijimos en la Convención Nacional, después de ese fracaso estrepitoso de la última elección y de la experiencia negativa que se hizo con esa alianza que se concretó, hagan una conducción colegiada del partido. Llamen a todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical y de las corrientes partidarias. Declaren al partido en estado de movilización y reorganización. Abramos el camino a la discusión haciendo seminarios temáticos, encuentros regionales, debates para reencontrarnos con una línea histórica. No nos escucharon. No nos pudieron ganar el debate político en la convención, tan
Tanto es así que siendo mayoría del partido se fugaron de la convención para dejarla sin quórum. Les entró por una oreja y les salió por la otra. Reiteraron el camino por el que veníamos. Eligieron una conducción formal del Comité Nacional. Yo no voy a criticar a quien ejerce la presidencia, porque no he venido a hacer críticas personales. Pero es una conducción irrepresentativa, que no está en condiciones de encarar la gran tarea que hay que encarar para reorganizar el partido. Después vino la oportunidad de las elecciones internas en la provincia de Buenos Aires. Otra vez intentamos, gestando este espacio que se llama Nuevos Aires, con hombres y mujeres de otros sectores internos del partido, de otras procedencias, impulsar el proceso de renovación, tratar efectivamente de darle nuevos aires al radicalismo. Y otra vez no nos entendieron, pusieron palos en la rueda y hemos terminado en un escándalo bochornoso, porque una conducción que tiene triple récord de habernos llevado a situaciones impensadas en la historia del radicalismo, nos empujó a este escenario que hoy tenemos. Siguen siendo y viviendo los padrones del partido. Han ido y han puesto tantas veces que ya incluso hasta uno tiene dudas si está afiliado a la Unión Cívica Radical después de 50 años. No hay reglas de juego. No hay reglas de juego. Si no hay reglas de juego es imposible garantizar un funcionamiento democrático. Le exigimos reglas de juego republicanas al gobierno y no podemos tener nosotros en la vida interna del partido reglas de juego que permitan dirimir las disidencias y las diferencias con el ejercicio de los procesos internos. Entonces no es que nos paramos aquí para decir lo que no nos gusta. Hacemos permanentemente aportes y hemos llegado al absurdo de tener que elegir entre hacer elecciones internas y que todo termine en un escándalo para el radicalismo, o no tener que hacerlas y aceptar que todo sigue igual. Y esa no es una disyuntiva para un partido político, porque eso lo paraliza, eso lo detiene. No se puede estar eligiendo entre no hacer elecciones por miedo a que le haga daño frente a la opinión pública este comicio del radicalismo al partido, o tener que elegir por la continuidad de una conducción que no quiere asumir su responsabilidad en este proceso que ha fracasado. Entonces nos enfrentamos a un dilema. ¿Qué podemos hacer? ¿Resignarnos o seguir trabajando para cambiar? Por supuesto, como somos militantes de un partido, como tenemos historia, trayectoria, compromiso, desde aquí les quiero decir a los que quieran escuchar, no nos vamos a resignar.
Si no podemos pelear adentro porque faltan reglas de juego, vamos a pelear afuera, nos esperamos en la interna abierta. Nos esperamos en la interna abierta. Y lo único que les pedimos es que le aseguren a todos los radicales participar, como no se lo aseguraron en el último proceso interno. Pero además los esperamos en la interna abierta, porque queremos hacerlo de cara a la sociedad, porque queremos que el radicalismo utilice ese instrumento que nos supo utilizar en el último proceso electoral, que no supo, no pudo, no quiso utilizar. Imagínense ustedes lo que hubiera ocurrido si en el último proceso electoral, cuando se inauguraba la interna abierta, el radicalismo hubiera ido a esta elección con sus 3 potenciales candidatos a presidente, no guste más uno o el otro. Si hubieran ido a competir ya, ¿cómo Ricardo Alfonsín? ¿Ustedes creen que el resultado hubiera sido el que tuvimos? Seguramente que no. El radicalismo de cara a la gente hubiera podido movilizar a un sector más amplio de la sociedad. No hubiera cambiado el resultado electoral final de la elección, porque la presidenta no hubiera obtenido un voto menos de lo que obtuvo, pero sí hubiera cambiado el rol del radicalismo, el posicionamiento del radicalismo, hubiéramos sido la segunda fuerza en ese proceso electoral. Y no ocurrió. ¿Pero por qué no ocurrió? No había ningún impedimento legal. No había ninguna circunstancia que impidiera que los 3 compitieran. Lo que no impidió es que algunos dirigentes creen que la política está hecha para jugadores de tenis, que se juega de a uno, y la política está hecha para un colectivo, es un equipo, y hay que tener una estrategia común. Si hubieran estado los 3, y hubieran reflexionado acerca no de lo que les convenía a ellos, sino de lo que le convenía a la Unión Cívica Radical. Uno de ellos no hubiera pensado que tenía que ser a cualquier precio el candidato oficial del partido. Y los otros 2 no tendrían que haber estado bajando y subiendo del caballo en otros tiempos, enfrentados a la misma disyuntiva. No tengo duda que los dirigentes del radicalismo se hubieran reunido para tener una estrategia común, como la tuvieron en 1963, yo lo vi porque fui testigo. En el Comité Nacional del Partido se reunió toda la cúpula del radicalismo. Balbín venía siendo el candidato natural del partido. Y sin embargo, en esa elección, después de un análisis que duró 3 días seguidos, Balbín dijo: en esta elección tiene que ir Arturo Illia porque con él podemos ganar. Y toda la cívica nacional tuvo una estrategia común. Pero eran otros tiempos. Dirigentes de más trayectoria, de más peso, de más sacrificio que los que tenemos hoy, no tenían miedo al renunciamiento, porque sabían que sus aspiraciones individuales solo se realizaban a través de la Unión Cívica Radical y la ponían siempre por delante. Y esto es lo que hoy debemos exigir del partido. Yo tengo una opinión que reitero es estrictamente personal, incluso choca con la que Dios nos ha dicho recién. Pero estoy absolutamente convencido
de que el radicalismo tiene que dejar de ir detrás de fulano, de mengano, que tiene que recomponer su identidad política, y que esto, por supuesto, depende del debate político, pero también depende de las estrategias y de las tácticas. Creo que este proceso que nos permite recomponer nuestra identidad política en el 2013 tiene que coronarse con un partido que decida ahí con sus propios colores, su propia historia de elección. No es tan difícil, no es tan difícil reencontrarnos con nuestra identidad política, solamente conseguir el ejemplo de las gestiones de gobierno de Yrigoyen, de Ilia y Alfonsín es suficiente para que el radicalismo tenga identidad política. Algunos dirán, tenemos que ser la columna vertebral del espacio progresista. ¿De qué espacio progresista? Ya lo intentaron con el acuerdo cívico-social. ¿Y qué pasó? Todos eran muy progresistas. Pero a la mañana siguiente de la elección se rompió con las vanidades personales de los dirigentes. ¿Desde cuándo el progresismo está por detrás de la vanidad personal de los dirigentes? Y ahí estaban todos. O estaban todos. Y no solamente se rompió, sino que en el Parlamento ejercitó el papel de la polarización frente a un gobierno que, estando en minoría, no tuvo ninguna dificultad, porque esa mayoría artificial que se había obtenido no tenía coherencia, no tenía iniciativa y además terminó siendo conducida por la derecha. En tanto y en cuanto cambió Patricia Bullrich, asumieron la representación de ese espacio político. ¿Y qué ha cambiado para que esto no se vuelva a repetir? No cambió nada. Ni los actores de esa alianza, ni el discurso de esa alianza es absolutamente contradictorio. ¿Para qué le vamos a mentir nosotros a ellos y ellos a nosotros? El MAP no ha podido lograr botar un tiro en una sola cuestión importante de la política argentina. Ni siquiera en aquellas que son muy sencillas para poder ubicarse y para poder pararse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a articular? Lo que vamos a articular es una nueva defraudación que a nosotros no nos va a aportar nada, nos podrá aportar algún concejal o algún legislador más, pero no nos va a aportar nada en materia de contenido. Ni que hablar de la última alianza con De Narváez. Esa ni siquiera llegó a la elección, nos rompimos antes. Y terminamos esto sin saber cómo, porque cayó de la galera con dos fórmulas presidenciales, una encabezada por Ricardo Alfonsín y otra que nos cayó del aire encabezada por Rodríguez Sá. Entonces dejemos de transitar ese camino que nos va cortando por vetas, como si fuéramos un jamón que cada día se achica más. Además de elecciones parlamentarias, no es una elección destinada a ejercitar el gobierno. En todo caso, si pensamos que podemos ser alternativas más adelante, probemos ahora si podemos encontrar caminos comunes.
Y desde el punto de vista meramente práctico, porque no va a faltar el estúpido que salga a decir que tenemos esta posición porque queremos el aislacionismo para favorecer al gobierno. Les quiero decir que si fuéramos todos por separado podríamos tener mayor número de bancas que si vamos todos juntos. Pero el problema es que faltan, y en esto yo soy consciente, algunas condiciones. La primera de ellas, un debate profundo para ver si el radicalismo está preparado para eso. Y la segunda, descubrir si tenemos dirigentes que se hacen los guapos, pero que cuando los convocamos a encabezar la lista de la acción cívica radical, se nos borran y prefieren hacer una alianza para subsistir. O si tenemos intendentes que están dispuestos a jugarse el millón por la acción cívica radical, porque hasta ahora nos han venido diciendo siempre y sistemáticamente: no podemos ir solos, porque ponemos en juego el territorio. No podemos ir solos, porque vamos a perder los lugares que estamos teniendo. Pero ¿cuál ha sido el resultado? No le ponen en otro partido, pero perdemos igual los territorios, porque ese aspecto lo vengo escuchando. Cuando en la provincia de Buenos Aires teníamos 40 intendentes, se repitió cuando tenemos 30 y ahora tenemos 19. Quiere decir que es un argumento banal. No mantenemos ningún territorio. Y fíjense qué pasó con los gobernadores. ¿Cuántas gobernaciones han quedado en manos de la acción cívica radical? Prácticamente ninguna. Quiere decir que este es un argumento que nos sirve y funciona. Vamos a mantener, incluso a hacer crecer el territorio. Es día que volvamos a hacer un partido nacional, no un partido municipalizado. ¿Cómo vamos a pensar que el radicalismo que tiene en la provincia de Buenos Aires, representación en 137 distritos, puede ser el partido de 19 intendentes? Que seguramente en el 2015, si seguimos en este camino, van a reducirse mucho más. Entonces son cuestiones para reflexionar. Usted, que es un debate que recién empieza, es más tentador creyendo que vamos a sobrevivir, meternos en la alianza. Es mucho más tentador. Los que nos metieron en una alianza conservadora ahora van a decir que tenemos que ir a una alianza progresista. Y saldrá uno que puede ser porque cada legislador puede naturalmente muchísimas veces hacer un cálculo de cuál es el camino más corto. Pero me parece que tenemos que hacer un debate más profundo. Algunos con algo de razón dicen: si vamos solos podemos acelerar el proceso de desaparición del radicalismo por un mal resultado electoral. Otros dicen o decimos: si vamos solos podemos organizar al partido. Las grandes batallas son las que juntan. No nos cuesta tanto de construir un relato político, porque tenemos en nuestra historia elementos suficientes como para poder escribirlo y hacerlo competir con cualquier otro relato político. Porque nosotros nos quejamos de que el gobierno tiene que poner un relato, pero hay que quejarnos de que nosotros hemos resignado y entregado nuestro propio relato, porque si no el sello no tendría el brillo que en apariencia
implica, entre otras cosas, también tener una mirada diferente sobre lo que ocurre en la realidad argentina. Miren, yo soy de los que cree que el radicalismo se equivoca. Escuchen bien lo que voy a decir, interprétenlo, total, yo tengo trayectoria suficiente como para que no haya equívoco. Y menos de algunos que se hicieron kirchneristas en el 2003 por un queque. Yo creo que el radicalismo se equivoca cuando solamente le habla a los que son críticos del gobierno por las buenas o por las malas cosas que hace el gobierno. El radicalismo tiene que hablarle a toda la sociedad. Tenemos que hablarle a los que sienten que la jubilación no le alcanza, pero también tenemos que hablarle a los 2 millones de compatriotas que fueron incluidos en el sistema previsional. Tenemos que hablarle a los cientos de miles de chicos que no encuentran su primer empleo, pero también tenemos que hablarle a los 3 millones de argentinos que se sumaron al mercado laboral desde el 2003 hasta adelante. Si no hacemos esto, en primer lugar estaremos contribuyendo también nosotros a la fractura social y política de la Argentina. Y en segundo lugar, aumentaremos nuestro aislamiento de los sectores que producen, que invierten, que trabajan, que tienen esperanza en la Argentina. El discurso de la desesperanza nos suma. Y si no, pregúntele a Carrión cuándo le sumó ese discurso. No podemos ser un partido político que tiene bloqueada una de sus 2 orejas. Nosotros tenemos que ser un partido político totalizador que vive a la sociedad con una visión amplia, inclusiva y comprensiva de todos. ¿O ustedes creen que una elección se gana solamente por los radicales que van al comité, que tienen un enorme valor? Pero no podemos ser un partido político que no está metido entre los industriales, entre las pequeñas y medianas empresas, que crecen o retroceden de acuerdo a cómo marcha la economía, pero que están en la pelea. Esas que en los últimos años tuvieron enorme rentabilidad y este año tienen muy poca rentabilidad. ¿O ustedes creen que podemos ser un partido político que sigue sin estar entre los trabajadores? No digo que a los trabajadores que acceden o quieren acceder a muchos hoy, yendo a extremizar a Moyano porque Moyano se pasó de vereda. Esto no es coherencia política, esto no es un juicio político. Digo que hay que estar con los trabajadores, comprendiendo y asumiendo cuál es la realidad, la preocupación que tiene por conservar, mejorar su puesto de trabajo. Hay que estar con los chicos, no lamentándose de que algunos van a pintar colegios y ponen su papelito. En todo caso, tenemos que lamentarnos de no poder nosotros tener el número suficiente de chicos para que vayan a discutir a las escuelas secundarias y a la universidad el rol de la política. No podemos ser un partido de maricones que hagan negociando con las iniciativas
también. Nosotros tendríamos que haber presentado de verdad esos derechos de la nivel y no a dejar de lugar a que ellos con necesidades coyunturales tuvieran que tomar esa iniciativa. ¿Por qué no íbamos a presentar nosotros el proyecto de recapitalización IPF hace 2 o 3 años? ¿Qué nos impedía? Nuestra historia no, porque creamos IPF. Nuestra coherencia histórica tampoco, porque con ella anulamos los contratos de petróleo. Lo impidió esta parálisis que tiene de celebrado a los jinetes y que además lo que es peor, los tiene banalizados, porque tiene de ciego a que se le enojen aquellos que controlan los medios de comunicación y que dejen de aparecer porque tienen posiciones progresistas. A mí no me preocupa. Y creo que un sector de la sociedad tampoco. ¿Cuántas veces se usa la cadena nacional? Hay argentinos que lo que les preocupa es cuántas veces se suman o no se suman a los puestos de trabajo. ¿Cuántos hijos entran o no entran en la escuela? No toda la sociedad vive la política como la medimos nosotros. Al contrario, la gente del común usa otros parámetros. Y además les voy a decir una cosa. Porque reitero, a mí no me interesa que algunos me quieran confundir porque yo no me confundo. Ojalá, o sí, cuando le hicieron el golpe de Estado económico finalizado la cadena para denunciar a Camargo, para denunciar a Gómez, para denunciar a Celestino, para denunciar a Francisco Celestino, porque me lo compró a mí, que se tenía que ir porque era un banco de él. Si hubiera usado la cadena nacional para denunciar el golpe de Estado económico, probablemente no lo hubieran pedido, pero no lo hubiéramos pasado 20 años para explicarle a la gente. O sea, no tuvimos que ir a todo eso. ¡Bravo, Leopoldo! No es cuestión de discutir los modales, hay que discutir el modelo. Siempre tenemos que hacer una solución política que no sea testimonial. No puede quedar tiempo. Seguramente nos va a quedar tiempo. Pero haremos la batalla. Yo no puedo aceptar el resultado final, pero sí les puedo asegurar que daremos la pelea en la vida. Cuando uno nace, no tiene asegurado el final. Por eso siempre en la vida es importante la pelea. Y el radicalismo es si está o no frente a la conjuntura de su desaparición o de su permanencia. Pero tenemos que dar la pelea. Cualquiera sea el resultado final, la tenemos que dar por nuestras instituciones, por nuestra historia. Miren, hace unos días atrás, el 6 de septiembre, creo que fue, de jueves, se cumplieron 82 años de la caída del pueblo Irigoyen. Miren qué vivencia tiene Irigoyen, que sigue siendo hoy una referencia. Por eso yo dije que era un capricho inmortal, porque no solamente es referencia del radicalismo, también lo usa el terrorismo como referencia, lo usan las mayorías populares como referencia. Pero Irigoyen no llegó a ser una referencia, porque la más actualidad no fue. Irigoyen es una referencia, porque supo interpretar el movimiento popular argentino en esa coyuntura.
porque lo supo conducir, porque le dio construcción estratégica y sobre todas las cosas le dio coherencia. No fue fácil el camino de Irigoyen. Antes de derrocarlo, un año antes, a pesar de que no existían medios audiovisuales como existen hoy, a él también la oligarquía y los grupos concentrados le hicieron una campaña de desprestigio para crear las condiciones que dieran lugar a este golpe de paz. Decía Irigoyen que era un tiempo luminoso, que citaba maestras en su despacho para firmar el nombramiento a cambio de poder tocarle las piernas. Decía Irigoyen que era un viejo cagado que no sabía lo que estaba pasando en la Argentina y que los colaboradores le escribían los diarios. Decía del radicalismo que habíamos creado una formación militar denominada Plan Radical que perseguía opositores. Calificaba a Irigoyen como el peludo para asociarlo a ese animal feo que se mete adentro de la cueva y está todo el día metido ahí. Y confundieron a muchos, incluidos algunos que en aquellos tiempos se llamaban socialistas, empezando por el propio Alfredo Palacio, nada más nada menos, que hizo un discurso a favor del golpe de ninguno de los centrados de la Facultad de Derecho. Y le hicieron creer a mucha gente que Irigoyen era eso y mucho más. Pasó poco tiempo y muchos se dieron cuenta de su equivocación. Muchos se dieron cuenta que detrás de esa campaña estaban las 10 hermanas, las compañías de petróleo. Por eso se dijo que el golpe tuvo olor a petróleo, que se dieron afectadas porque Irigoyen había decidido nacionalizar los hidrocarburos. Y entonces después, estos arrepentidos se mostraron a la tierra de Irigoyen, que reunió la multitud más importante que se juntó en la Argentina de esos tiempos. Pero ya era tarde. Irigoyen había caído. Se perdió el gobierno popular y detrás de eso vino fraude, represión, entrega del patrimonio nacional. Y volvió a pasar con ella. Ya no es parte de la historia, muchos de ustedes lo vivieron. Lo mismo. Decían que era la tortura. Otra vez, otro animalito que vive la mayor parte del tiempo metido adentro de su casa. Dijeron que favorecía el desarrollo de sus hijos. Dijeron que abrazaban a Argentina porque tomaba decisiones con lentitud. Y crearon condiciones para el golpe de Estado. Y otra vez ese gente. Muchos de buena fe creyeron en ese discurso y salvo un puñado de jóvenes que no eran más de 200, la noche del 28 de junio del 77 fuimos a la Casa Rosada a acompañar a ese gran presidente que se iba, pero la plaza estaba vacía. Y otra vez la decisión histórica. Poco tiempo después se supo la verdad. Ahí se la aprovecharon porque era una fortuna y porque era un tiempo lento. Ahí me aprovecharon porque él diría yo al embajador de Estados Unidos de la Casa de Gobierno cuando iba a decirle que no podían dar los contratos de petróleo. Ahí me aprovecharon porque no mató el trono de Santo Domingo. Ahí me aprovecharon porque hizo la ley de
cuándo llegó la comunicación de India. 20 años después. Y pasó lo mismo con el conflicto. No le dieron un golpe de Estado militar o cívico-militar, porque ya a esta altura el gobierno radical había terminado con la cultura del autoritarismo y habíamos terminado como militares, como corporación, y habíamos hecho retroceder a la Iglesia, que siempre daba la justificación espiritual, no solamente para los golpes de Estado, sino a veces para la tortura y la desaparición de personas, de eso que ejecutaba la cruz y la espada. Un gran título de aquí, a que se devolvió la memoria, y ahora la pluma de la derecha y la conservadora. Y entonces, no hubo un golpe de Estado cívico-militar, pero sí hubo un golpe de Estado económico. Y tuvo que pasar 25 años hasta la muerte de Alfonsín para que la sociedad argentina lo reivindicara. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los radicales no podemos perder de vista de dónde venimos y quiénes somos. Se ha dicho que esta pregunta, hay mucho para decir, sin caer en las anécdotas facilitas, mucho para decir. Acá se dijo algo, por ejemplo, respecto a la educación. Efectivamente, el gobierno debe explicar por qué se dedica el 6.5 del Producto Bruto Interno de Educación en la expresión más alta de la historia. ¿Por qué? Y además de explicar el 6.5 del PDI de la educación, también hay una escuela para la comunidad, 360.000 maestros de la provincia de Buenos Aires que representan la mitad del sistema educativo. Resulta no solamente que tenemos baja calidad educativa, sino que los hijos, y sobre todo los hijos de los pobres, se tienen que ir de la escuela pública a la privada y perder una parte del salario para tener que pagar mejor educación. Esto es incomprensible y tiene que explicar por qué el sistema de transporte funciona como funciona y tiene que explicar por qué la educación universal no es universal. Pero no nos dejan, nosotros tenemos que poner esa regla, nosotros, no la basta. Que también hubo un programa en la época de Lenin que se llamaba Villaverde, donde también hacía antipolítica. Nosotros tenemos que construir la propia agenda. Si el radicalismo es capaz de hacer eso, si los dirigentes radicales son capaces de tener estrategia común y no cada uno hacer el juego que le conviene. Si no nos dice que en Mendoza podemos juntarnos con los demócratas y el PRO, en Santa Fe con los comunistas, en la capital federal con Macri, y entonces que durante con quién, y nos dice, vamos con la política radical, seguramente, no solamente los afiliados que son militantes van a tomar coraje, sino que la sociedad va a volver a tener una buena, y hace tiempo que no se ve. Tiempo grave, hay que reconstruir los lazos, hay que reconstruir los lazos de pertenencia. ¿Cuánto tiempo más los radicales o los que votaban al radicalismo van a tolerar que pase una política de la Unión Cívica Radical? El que no la ve una vez, 2 veces, 3 veces, pierde el compromiso.
emotivo. Y hasta los pierden los dirigentes. Porque les resulta al final más cómodo ponerse la camiseta de cualquiera menos la de su propio partido. Es lo que hay que hacer en la reconstrucción. No se dónde se van a tomar esta decisión. Si en la convención yo soy también partidario de la democracia directa, me gustaría un referente del partido para que decidan a habitantes cuál tiene que ser la estrategia político-electoral del partido del 2003. Si no nos van a escoger un modelo de alianza, y yo no quiero otra vez tener que a los tribunales para que la lista de cadena pueda participar o la lista de mujer no sea proscrita, porque hay una alianza que el pueblo no respete. En este caso lo harán en nombre del progresismo, pero que se dará el espacio de participación de nosotros sectores del partido. Así que hay mucho para discutir. Siempre diciendo todo lo que escucharon es la opinión personal. Lo bloqueé para que tratemos de empezar a discutir estas cosas. Más allá de los resultados desde el 12 de octubre y de una elección abierta que no termina nunca. Por eso es que los patrones van, vuelven y van. No podemos estar todo el tiempo perdiendo el tiempo en esa vida del pueblo. Y además de que es hora de que dediquemos espacio para esta discusión. El propio movimiento puede haber gente que no coincide. Que no coincide con que tenemos que ir a la solución o que no coincide con esta mirada hacia la realidad de la Argentina. Lo mío hoy no fue provocador, pero sí surge de la convicción de que tenemos que dar el debate. Yo no quiero hacer antisemitismo, no quiero hacer radicalismo, porque yo puedo que el poder de Raúl a los que querían que se a los que se la mentira, a los que adoraban al Señor, a los que creían en el socialismo, y me decían, por el tiempo de la Argentina, y me